Experiencias de participantes en la Semana Nacional de Iniciación a la Vida Cristiana del 10 al 14 de junio de 2024 en Morelia. El Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a una transformación misionera de la pastoral, y esto tiene que caracterizar todas las acciones de la Iglesia, incluida la catequesis. Por eso no podemos mantenernos en las rutinas, nos tenemos que dar cuenta que ha cambiado la época, estamos en un cambio de época y por tanto tenemos que hacer una catequesis nueva, marcada fundamentalmente por tres características. Una catequesis querigmática, una catequesis mistagógica, que esté al servicio de la tercera característica, la iniciación cristiana. El reto es hacer cristianos en el siglo XXI. En el envío misionero, el Señor encomendó a la Iglesia a hacer discípulos suyos, o dicho de otra forma, hacer hijos en el Hijo. Y la forma de hacer hijos en el Hijo es a través de una catequesis de iniciación cristiana, o dicho de otro modo, iniciación a la vida cristiana. Se trata de que un cristiano se inicie como la vida de Jesús, pensando como Jesús, sintiendo como Jesús, actuando como Jesús y esperando como Jesús. Esto reclama una pedagogía muy particular que supone una serie de entrenamientos. San Andrés se lo recomienda, pero lo tiene que aceptar el obispo. Así que ahí van a tener el problema. Le están llevando. Se llama iniciación cristiana. Y hay padres de la diócesis de San La cristiana solamente nos toca a los catequistas, ¿no? Sino es parte de toda la comunidad, especialmente de la familia. Y sería interesante, ¿no? Como decía Carmen, programar entre todos cómo se va a hacer y cómo se ve. Pues ya cómo lo programaste, sabes que tal fecha va a venir el padrino, que tal momento vienen los de liturgia, que en ese momento ayudan los de evangelización, que en ese momento pastoral social también se va a involucrar y va a participar y va a hacer que no nada más yo como catequista hago todo y ustedes ya luego se los doy a ustedes ya. Donde dice que hace falta atenderlos y acompañarlos porque descubrimos que les falta identidad, ¿verdad? Así se encuentran desorientados, les falta formación y atención. Hablábamos también de los jóvenes, que hay jóvenes en la iglesia, pero que no les interesa lo que la iglesia les ofrece, o más bien a veces no les ofrecemos nada y entonces se van de la iglesia. No hay vida cristiana sin seguimiento de Cristo, pero ¿cómo podemos seguir a Cristo? En la medida que nos vamos encontrando con Él. El ministerio de la palabra tiene una función particular para promover el encuentro con Cristo. Eso es el primer anuncio. Por tanto, el primer anuncio tiene que ser capital, no ya al inicio de la evangelización, sino en todo el proceso catequético e incluso de la vida cristiana. El primer anuncio es esencial porque anunciando a Jesucristo entramos en contacto con las semillas del Verbo, esas semillas que siembra el Espíritu en la vida de las personas, y respondemos también a los anhelos, muchas veces ocultos, de las personas, esos anhelos de plenitud. Los cristianos tenemos que ser pregoneros del Evangelio, de la fe en Jesucristo, pero para eso tenemos que encarnarnos, estar con la gente, ser uno más, pero no uno de tantos, porque llevamos la representación de Jesús. Bien importante es que cuando anunciemos a Jesucristo lo hagamos con sentido y con la fe de que en verdad nuestra palabra es mediación por la cual Dios habla a las personas. Aquí veríamos falta una formación integral con énfasis en la pastoral, sí, para los de aquí. Y luego vamos a la parte central, cuáles serían los desafíos que tenemos según... La charla que hoy hemos tenido ha sido sobre la catequesis que inicia el misterio de Cristo. Es un tema bien interesante y bien actual. En realidad estamos hablando de la catequesis mistagógica. Es el modo de encontrarnos con Jesús y de hacernos partícipe de su misterio. Pero solamente nos podemos hacer partícipes de su misterio en la medida en que entramos en contacto personal con Él. Eso es que Jesús se haga contemporáneo. ¿Y dónde se hace? En la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia, la esposa de Cristo, es la carne de Cristo. En la Iglesia, en la vida de la Iglesia,
en el misterio de la palabra, en el misterio litúrgico, en el misterio de la caridad, tocarnos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y ahí vamos siendo transformados en nuestra vida, para vivir una vida de acuerdo con el Hijo de Dios. Los sacramentos es el que hace todo esto, porque la Iglesia nace del costado de Cristo y cada uno de nosotros nacemos de ese agua y de esa sangre, del bautismo y de la Eucaristía. Es preciso que todos nosotros sepamos que estamos viviendo el misterio de Cristo y que cuando salimos a la calle somos verdaderamente portaderos de ese misterio para la salvación. También hablo como seminarista o como sacerdote, sí hay mucha formación filosófico-teológica, pero hay mucha teoría y poca práctica. Cuando salimos de los seminarios a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos mucha teoría. La formación en la pastoral es muy pobre y casi como un anexo en los seminarios, ¿no? Por otra parte, no se tiene un itinerario de formación evangelizadora en nosotros mismos dentro del seminario como que hace falta. Últimamente he escuchado que ya se ha puesto más importancia en esto, ¿no? Se le da más importancia incluso en los seminarios a las materias como derecho canónico, dogma, sagrada escritura, la liturgia, pero en cuanto a la pastoral, en la misión y en la evangelización, como que se deja como un anexo también. Vivir tanto con sacerdotes que les importa o les interesa mucho la formación del catequista como el que no. Entonces llegamos a veces a platicar o comentar que pareciera que se formaron ellos en diferentes seminarios, que tuvieron diferentes formadores o diferentes vertientes, no sé, que están sacados de diferentes costales. Cuando hay la motivación del sacerdote, hasta a nosotros nos nace ese gusto, esa alegría por la formación. Pero cuando no sentimos el interés de nuestros párrocos o de nuestros pastores, pues hasta nosotros nos contagia esa apatía. Hoy hemos tenido la quinta y última conferencia, es una conferencia bien importante, porque hemos estado reflexionando sobre la figura del catequista. Catequista, pedagogo y testigo, testigo y pedagogo. Testigo, ¿por qué? Porque tiene que dar testimonio de la pedagogía que Dios lleva con su pueblo. Tal y como Dios actuó, hoy actúa. Tal como Jesús actuó con los discípulos, hoy actúa. Tal como el Espíritu actúa en la Iglesia, hoy actúa. El catequista, con los ojos de la fe, con el sensus fidei, tiene que ver cómo Dios actúa en la vida de las personas y a partir de ahí dar testimonio de esa acción de Dios utilizando la pedagogía que Dios utilizó en la historia, siendo pedagogo y testigo, reproduciendo en su propia vida las mismas actitudes amorosas y misericordiosas que Dios tiene con las personas hasta lograr que cada hombre, cada mujer pueda llegar a ser hijo suyo. Muchas gracias.